Bien. Hoy me gustaría hablar del método de la dinámica de sistemas, en particular, de los aspectos filosóficos de ese método, no de los matemáticos, para contarles lo que considero la esencia de la dinámica de sistemas como filosofía para aprender sobre los sistemas complejos. Es algo así como describir las lentes de tus ojos que nunca ves, solo ves a través de ellas. Las filosofías de modelización son muy parecidas. Utilizo los supuestos subyacentes de mi método sin pensar demasiado en ellos, del mismo modo que un físico no piensa demasiado en la base misma de la física o el matemático no cuestiona. ¿Realmente 2 más 2 igual a 4? La dinámica de sistemas se llama dinámica porque se ocupa de cómo los sistemas cambian con el tiempo. Se interesa por los sistemas en su conjunto más que por las características de los elementos individuales del sistema. Ahora voy a hablar de 4 de los que creo que son los aspectos más importantes de cómo la dinámica de sistemas hace eso hoy, y esos 4 aspectos son los vínculos causales, los bucles de retroalimentación, las tasas y los niveles, y las relaciones estructurales de comportamiento. Una excelente articulación del difunto gran pensador de sistemas, Donella Meadows. Buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos. Este es Peter Joseph y bienvenidos a Revolution Now. Revolución ahora, 7 de diciembre de 2021, episodio 33. Donella Meadows, que ya ha aparecido por aquí, fue una destacada investigadora, educadora en dinámica de sistemas, y creo que todo el mundo debería leer su libro titulado Thinking in Systems, a primer pensar en sistemas, un manual publicado en 2008. Esta comprensión de la naturaleza de los sistemas, la naturaleza endógena de los sistemas, es el marco activista en el que se basa este podcast una vez más. Para aquellos que sean nuevos, la posición aquí es que la resolución de los principales problemas sociales y ambientales de hoy en día solo puede venir a través del análisis basado en sistemas, lo que significa no solo la comprensión de cómo funcionan las partes componentes de un sistema, pero lo más importante, cómo esas partes se fusionan para crear lo que se llama el comportamiento a nivel de sistema, el comportamiento imprevisto por la suma de las partes debido a la gran complejidad inherente, por no hablar de las influencias que existen en diferentes escalas como el medio ambiente que abarca infinitamente, también conocido como panarquía. Se trata de las relaciones entre las cosas, no solo de las cosas, porque en realidad no hay cosas individuales. Por eso, desde el punto de vista sociológico, nuestra sociedad está produciendo resultados negativos que, una vez más, nadie pretende. La cultura de una sociedad puede tener una brújula moral impecable, pero si se coloca dentro de una determinada estructura social mutuamente aceptada que tiene ciertos incentivos y procedimientos, la compleja dinámica del sistema crea resultados de nuestro comportamiento colectivo que nadie pretende: pobreza, contaminación, pérdida de biodiversidad. ¿Por qué? Porque todos jugamos al mismo juego y ese juego no es neutral. La excepción sería la brújula moral para darse cuenta realmente de que el propio sistema es fundamentalmente defectuoso, destructivo e inmoral, y tratar de eliminarlo. Ese es el verdadero incentivo moral que quiero impartir, algo que espero que se pueda construir en este proceso de persuasión pública. No está fuera de lugar que la gente sea lo suficientemente educada como para darse cuenta de que forma parte de una máquina que es destructiva para el hábitat y para los demás. Todos somos cómplices, no necesariamente violentos, y espero que ese pensamiento pueda motivar la transición, pero eso es para otra conversación en general. A lo largo de los años, me he metido en muchas discusiones sobre el tema de la moralidad y la ética frente a los comportamientos incentivados codificados dentro de la estructura del sistema por el que las personas se convierten inevitablemente en agentes o engranajes. Y la conclusión es que aunque la gente puede hacer todo lo posible por ser moral, responsable y ética mientras juega a este juego de mercado, el abuso de los seres humanos y del resto del mundo natural persistirá y dominará porque está incorporado a la estructura. Y sé que ya he hablado de esto antes, pero es una cuestión muy esencial que hay que reiterar y un malentendido fundamental cuando pensamos en el cambio social. Como escribe Donella Meadows, la idea sistémica más importante es que el comportamiento del sistema surge del sistema, de sus interrelaciones y de sus objetivos, no de los elementos, las personas o los actores que lo componen. Y eso tiene inmediatamente un profundo efecto en la forma de hablar de los sistémicos, porque rara vez culpan a las personas de las cosas, sino a los sistemas. Así, el hecho de que las personas actúen de ciertas maneras perversas que producen resultados que nadie desea no suele ser culpa de las personas, según nuestra forma de pensar. Es el comportamiento racional de las personas dentro del sistema. Y la cuestión es qué es lo que falla en el sistema,
no qué es lo que falla en las personas que lo componen. No hace falta decir que esta perspectiva se aleja radicalmente de la metodología tradicional utilizada hoy en día para entender la sociedad. Al final, la moralidad y la ética tienen que estar integradas en el sistema, diseñadas en la propia naturaleza de cómo organizamos nuestra sociedad, no son una idea de última hora o una imposición moral. El amor no salvará el mundo. Si vuelvo a escuchar una expresión machacona sobre cómo el cambio personal interno es la fuente de todo, me voy a volar los sesos. Eso fue un efecto secundario de una revolución occidental fallida de los años 60. Los activistas se esforzaron mucho por instituir un cambio gubernamental y económico durante esta época, y aunque se lograron algunos avances en el ámbito de los derechos civiles, por supuesto, todavía no se logró cambiar la estructura del propio sistema. Así que mucha gente retrocedió en esta idea de transformación personal a través de la autoayuda, la meditación, la terapia, los retiros y toda esta autocuración y realización. Con la premisa fundamental de que si te cambias a ti mismo, de alguna manera, lo cambiarás todo y aunque eso es una verdad a medias, se exagera y enfatiza mucho en esta comunidad de autoayuda, pero no es así como funciona la dinámica del comportamiento. La realidad es mucho menos romántica. La realidad es mucho más cruda. Hay que tener en cuenta la condición de orden mayor por la que un elemento o persona es finalmente vulnerable. Y por cierto, esto no es para desestimar la importancia del autocuidado y la terapia y todas esas cosas que hacemos para, básicamente, tratar de curarnos del interminable trauma cultivado generación tras generación a través de las fuerzas socioeconómicas debidas al sistema, especialmente para aquellos con un estatus socioeconómico bajo. Pero por supuesto, el incentivo de la sombra prevalece una vez más para la comunidad de autoayuda, es un campo muy rentable. Curar todo el daño psicológico y emocional que hemos sufrido debido a nuestro sistema neofeudalista artificialmente escaso, competitivo y profundamente explotador que mantiene a la mayoría de la población mundial en la indigencia. Es como si el sistema creara conscientemente más problemas para darles servicio, no es así. Nunca arreglar las cosas, solo darles servicio para mantener la cuota de mercado, los ingresos, el crecimiento económico y todo eso. Por lo tanto, una gran sección de la gente insana y mentalmente enferma es en realidad una cosa buena para nuestra economía, pero no voy a ir por ese camino hoy. De todos modos, solo para reiterar, la única manera en que el amor va a salvar el mundo es inspirando y rejuveneciendo a la gente para que se dé cuenta de que la estructura del sistema que están soportando no es de amor o compasión, es de oscuridad competitiva y explotadora y de antagonismo. Ahí es donde entra en juego la revelación amorosa y todo lo demás no es más que ruido mullido para sentirse bien, ruido que, de hecho, sirve para la longevidad del complejo industrial activista. Ahora, volviendo a la apertura del audio original, tangentes aparte, al final del extracto, Donella Meadows toca 4 cosas que vale la pena abordar brevemente antes de que pasemos al núcleo del podcast de hoy, que es seguir desacreditando los mitos y la propaganda procapitalistas. Esas 4 cosas relacionadas con la filosofía de la dinámica de sistemas son los vínculos causales, los bucles de retroalimentación, los niveles y las tasas, y las relaciones estructurales de comportamiento. Ahora, como he dicho antes, estoy trabajando en una presentación y lo he hecho durante algún tiempo que se solapará con mi nueva película presentando una red activista y un grupo de reflexión que intentará crear y aplicar una nueva infraestructura económica para una sociedad postcapitalista comenzando a pequeña escala y estas ideas abstractas y el modelo mental en torno a ellas se incluirán más en estos trabajos. Así que no quiero insistir demasiado en esto hoy porque en realidad es mucho más fácil tener una referencia visual cuando se trata de hablar de estas cosas. Pero vamos a tocarlas brevemente y hay algunas cosas dentro de ellas que quiero destacar a medida que avanzamos. Así, lo primero que menciona Meadows son los vínculos causales. Esto es fundamental. Un vínculo causal es simplemente un elemento identificable en el sistema que por medio de su propio cambio, cambia otra cosa conectada a él. Causa y efecto. Una persona que nace en el planeta va a cambiar el estado de la población. Del mismo modo, si una persona muere, cambiará el estado de la población. Todos entendemos esto de una manera newtoniana básica, pero en la vida real, la causalidad suele estar enmascarada por la correlación y es importante entender la diferencia entre correlación y causalidad porque cuanto más amplia sea tu perspectiva sobre las complejas dinámicas de la vida real, más tendrás que trabajar con correlaciones y probabilidades para inferir la causalidad.
La causalidad es una influencia clara y directa entre elementos, mientras que la correlación se refiere a influencias potenciales en una especie de entorno de asociaciones que apunta a una circunstancia o condición causal concreta. Dicho de otro modo, las correlaciones son cosas que parecen ir juntas repetidamente en la observación. Si ocurre una cosa, tiendes a ver estas otras cosas también por alguna razón. Y cuanto más se ven estas cosas asociadas, más se implica un vínculo causal y a partir de ahí, nos enfrentamos a la tarea reduccionista, generalmente complicada, de averiguar cómo se vincula la dinámica causal real de una manera funcional y útil. Dicho de forma más abstracta, en el ámbito de la causalidad, A causará B. En el ámbito de la correlación, A y B tienden a aparecer juntos por razones no del todo claras, al menos en ese nivel de observación, y este es el lío en el que nos encontramos cuando pensamos en la sociología a través de la lente de la dinámica de sistemas. Y también es la razón por la que es tan difícil hablar de ello porque es muy contraintuitivo. En general, no es visceral de ninguna manera. Por ejemplo, si pensamos en el estatus socioeconómico y en la distribución asimétrica de los ingresos y de la riqueza, como ya se ha hablado largo y tendido, como una precondición sociológica fundamental, encontrarás ciertos fenómenos correlacionados con la pobreza. Se han realizado infinidad de estudios que demuestran que las personas que se encuentran en una situación de privación económica relativa tienden a tener una peor salud, un menor rendimiento académico, un menor coeficiente intelectual, una mayor propensión a ciertos tipos de delitos y muchos otros vínculos. ¿Es la pobreza la causa de estas cosas? Bueno, no directamente y no universalmente. Más bien, es lo que llamamos una condición previa, una vez más. La pobreza es una precondición que se vincula a una serie de resultados negativos estadísticamente probables, tal y como se ha observado empíricamente, del mismo modo que uno puede tener una precondición biológica de salud o una premorbilidad que puede o no dar lugar a algún tipo de enfermedad. No sabemos quién va a contraer la enfermedad, pero las probabilidades están ahí basadas en las condiciones previas de las personas. Así que, en cierto modo, todo esto queda englobado en la lente epidemiológica y, cuando se observan correlaciones notables, hay que desglosarlas analíticamente tratando de inferir vínculos causales reales de la mejor manera posible, lo cual es extremadamente complicado en ocasiones y a veces incluso imposible debido al nivel de complejidad. Si, por ejemplo, un estatus socioeconómico bajo se relaciona con una reducción del cociente intelectual, podemos asumir en general, basándonos en las estadísticas empíricas existentes, que este patrón probabilístico continuará, lo que nos motiva a eliminar el bajo estatus socioeconómico, obviamente. Sin embargo, el tipo exacto de estrés, la causalidad exacta, las experiencias, las dinámicas que literalmente causaron que la mente de uno se degradara de tal manera sigue siendo turbia, aunque en este ejemplo en particular no es tan difícil de determinar, en general. Porque sabemos que las personas en la pobreza están más expuestas a productos químicos tóxicos, peor comida, la contaminación, el abuso a veces, etc., por lo tanto el estrés debilitante que sabemos que se vincula a los problemas mentales. Y como muchos de los que están familiarizados con este podcast saben, el bajo estatus socioeconómico es una especie de violencia estructural porque hay muchas correlaciones negativas con él. Pero cuando lees sobre, por ejemplo, el hecho de que hay una gran discrepancia en la esperanza de vida entre la clase alta y la clase baja y que, obviamente, la clase baja sufre y muere prematuramente en comparación, no sabes realmente cómo van a morir. Solo sabes que las condiciones van a crear eso para un cierto número predecible de personas. Así que creo que ya he hablado lo suficiente de eso. Continuando. La segunda cosa que Donella Meadows menciona son los bucles de retroalimentación y hemos hablado de esto un poco antes, pero creo que la repetición es importante aquí y quiero proporcionar algunos ejemplos adicionales. Los bucles de retroalimentación son dinámicas observadas modeladas a partir de vínculos causales en forma de observación del sistema abstraído. Ahora me disculpo por la naturaleza de esta frase, pero estoy tratando de ser preciso. En un bucle de retroalimentación un elemento de un sistema cambia, lo que provoca un cambio en otro elemento al que está vinculado, y ese cambio resultante vuelve a influir en el elemento original de forma circular. En otras palabras, las salidas de un sistema vuelven a ser entradas de un sistema en un ciclo constante. Quienes estén familiarizados con la geometría fractal común generada por ordenador, deben saber que las ecuaciones utilizadas hacen exactamente eso. Se llama iteración. La respuesta resultante de la ecuación es también una variable dentro de la propia ecuación. Lo que significa que cada vez que se produce un nuevo resultado,
Ese resultado sustituye a una variable en la ecuación creando otro nuevo resultado, creando un ciclo infinito de evolución matemática, de ahí la exquisita, infinita y ampliable imagen que se ve en la geometría fractal debido a la autosimilitud. Pero más crudamente, si alguna vez has visto fractals de vídeo orgánicos, que también son bastante fascinantes, en los que tomas una cámara en vivo y apuntas a la pantalla que la cámara está emitiendo, haciendo que esa salida de una cámara en vivo sea una entrada en, una vez más, un bucle infinito, estás entonces presenciando la misma idea básica. Retroalimentación de vídeo. Lo mismo ocurre, por supuesto, con la retroalimentación de audio. Cuando estás en un concierto o algo así, oyes ese horrible sonido agudo que sale del micrófono cuando alguien intenta hablar, la salida se convierte en la entrada y provoca un aumento acelerado de la frecuencia y la tensión en este entorno de bucle de retroalimentación positiva que nos lleva a los dos tipos de bucles de retroalimentación. Positivo y negativo. Positivo significa que el sistema está constantemente amplificando los mismos ciclos, lo que lleva a un comportamiento exponencial, como una cuenta bancaria que está constantemente acumulando ingresos por intereses en la cuenta y esos ingresos por intereses se convierten en nuevo dinero en esa cuenta, por supuesto. Que luego crece aún más intereses adicionales, creciendo infinitamente, al menos en teoría. Cuanto más dinero haya en la cuenta, más ingresos por intereses, más dinero crece y así sucesivamente. Lo que hay que entender es que los bucles de retroalimentación positiva son destructivos e inestables porque, si no se les da tregua, son siempre exponenciales. Al menos destructivos en el sentido del mundo físico. Obviamente nos encantaría tener un crecimiento exponencial en cosas como el conocimiento o la eficiencia tecnológica o la ley de Moore, etc. Luego tenemos los bucles de retroalimentación negativa, también llamados bucles de retroalimentación de equilibrio. Estos son los bucles de retroalimentación buenos, si se quiere, en los que la dinámica mueve un sistema hacia el equilibrio, hacia un objetivo. Los bucles de retroalimentación negativos crean estabilidad en un sistema. Por ejemplo, la relación depredador/presa en nuestro ecosistema general. Si se trastorna un entorno estable eliminando a un depredador de la región, permitiendo que la presa respetada se reproduzca sin inhibiciones, la reproducción podría ser exponencial y causar todo tipo de problemas. El depredador es, por tanto, parte de un bucle de retroalimentación de equilibrio para reducir la tasa de crecimiento de la población de la presa buscando el equilibrio. Por lo tanto, obviamente la razón principal por la que estamos tan preocupados por la alteración y la pérdida de biodiversidad en este planeta es porque estamos alterando delicados bucles de retroalimentación que se han establecido durante millones, si no miles de millones de años. Creando la estabilidad del hábitat que necesitamos para sobrevivir, de la que literalmente hemos evolucionado y que estamos jodiendo. Es tan grave, de hecho, que algunos teóricos piensan que ya no hay mucha esperanza en lo que respecta a la desestabilización del clima, al menos en lo que se refiere a la consecución de ciertos objetivos idealizados de los que se habló en la COP26, Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2021, etc. Porque ya hemos puesto en marcha graves perturbaciones que tienen reacciones en cadena de larga duración que crean novedosos bucles de retroalimentación de sesgo positivo, es decir, de sesgo destructivo, capitulando aún más el colapso ambiental incluso si detuviéramos todas las emisiones de gases de efecto invernadero ahora mismo. Pero eso es para otra conversación. Un ejemplo más mecánico de un bucle de retroalimentación negativa es el termostato común, por supuesto. Se pone en marcha cuando la temperatura del aire supera un determinado umbral, y se desactiva cuando supera otro umbral en la dirección contraria, por lo que se equilibra. Y por supuesto, tu cuerpo hace esto durante todo el día con un número infinito de mecanismos de bucle de retroalimentación. Si sales al calor, empezarás a sudar y tu cuerpo intentará volver a la homeostasis, y así sucesivamente. En última instancia, los bucles de retroalimentación definen literalmente la dinámica de todo lo que vemos en el mundo natural. Ahora bien, lo más importante que hay que entender sobre lo que ocurre en nuestro sistema social es que tenemos una base económica compuesta por dinámicas de retroalimentación, tanto técnicas como culturales, que parecen conducir inevitablemente en su conjunto a un comportamiento destructivo de bucle de retroalimentación positivo. Está incorporado. En otras palabras, el sistema quiere ser exponencial y explotar. Eso es lo que está haciendo el diseño y actualmente lo está haciendo de dos maneras. En primer lugar, el comportamiento ecocida que empuja el consumo cíclico y el crecimiento económico infinito en un planeta finito con la estructura que requiere literalmente el consumo para funcionar, lo que significa que no está ahí para servir a las necesidades de la población, está ahí para esperar las necesidades.
demandas y deseos de la población con el fin de mantener a la gente empleada. El sistema funciona literalmente de manera opuesta a como lo haría una verdadera economía en lo que respecta a la sostenibilidad o simplemente a ser económico en términos literales. En segundo lugar, el sistema genera constantemente una desigualdad socioeconómica desestabilizadora o un aumento de la diferencia de clases. Si no tuviéramos redes básicas de seguridad social y desafíos para los ricos a través de los impuestos, intentando restringir las consolidaciones a través de los monopolios y los cárteles, etc. Aunque todo eso es realmente mínimo en efecto, como tocaré en un momento, la población mundial experimentaría una disparidad al efecto de que el 1% de la población posea el 99% de toda la riqueza y los ingresos, mientras que el 99% comparte solo el 1% de la riqueza y los ingresos. Esa es la trayectoria, esa es una función, y aunque pueda parecer un poco hiperbólica en las estadísticas que acabo de enumerar, es gestual, no está realmente tan lejos de la verdad cuando se observa cómo funciona el sistema. No es solo un bonito eslogan decir que los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres. Eso es exactamente lo que el sistema está programado para hacer, y todo esto ha empeorado mucho a medida que la tecnología ha progresado. Como se ha dicho antes, la tecnología de mejora de la eficiencia dentro de los confines del capitalismo es en realidad algo terrible en muchos niveles, porque solo estamos acelerando nuestra propia desaparición ecológica al tiempo que aumentamos la peligrosa estratificación socioeconómica. ¿Sabes que toda esa maravillosa automatización que deberíamos utilizar para liberar a la humanidad del trabajo monótono, sacando riqueza de esa libertad y eficiencia creadas, simplemente se está utilizando para recortar costes, desplazar el trabajo humano y generar aún más dinero para la clase propietaria, aumentando la estratificación, y eso es solo un mecanismo, ojo. Ni siquiera voy a entrar en todo el fenómeno de la financiarización, de Wall Street, que también es un gigantesco motor de la guerra de clases a favor de los ricos. Así que esos dos fenómenos convergentes crean una tormenta perfecta para el colapso de la civilización como la conocemos. Si se programara toda esta información en un ordenador y se ejecutara el programa a lo largo del tiempo, se vería un colapso completo de la civilización representada en ese ordenador. Continuando con el tema. La tercera cosa que trae a colación son los niveles y las tasas, también conocidos como stock y flujo en la jerga de la teoría de sistemas. Y por cierto, ayuda a tener ayudas visuales con este tipo de cosas. Pero como este es un podcast no visual, espero poder entender lo esencial. Los diagramas de bucle causal, que se llaman junto con los diagramas de acciones y de flujo, son herramientas muy comunes si alguien quiere empezar a buscar en este tipo de práctica. Así, las tasas y los niveles son atributos centrales comunes de los bucles de retroalimentación y son omnipresentes en la naturaleza. En el análisis, un nivel es lo que la gente mira para tomar decisiones, el estado actual de algo. Si tienes un vaso que tiene un poco de agua, puedes reconocer ese nivel y tomar la decisión de ir a buscar más agua para añadirla al vaso, siendo la tasa de flujo la influencia que cambia en sí misma, y es fácil ver el proceso del bucle de retroalimentación en él. Vas al grifo, lo ajustas para añadir más agua al vaso, lo hace con el tiempo a una velocidad de flujo determinada, dando a tus ojos y a tu mente información sobre cuándo cerrar el grifo cuando alcanzas el nivel que quieres antes de que se desborde. Sé que todo esto parece de completo sentido común, pero cuando piensas en ello, empiezas a darte cuenta del tipo de proceso del sistema de retroalimentación de una manera que das por sentada en tu vida diaria. El mismo tipo de lógica para los inventarios, por supuesto. Las existencias entran, salen, hay todo tipo de mecanismos de retroalimentación por medio de la oferta y la demanda, etc. Se podría decir más sobre el tema, pero lo voy a dejar así. Ahora bien, los vínculos causales, los circuitos de retroalimentación y el análisis de existencias y flujos no se limitan a las observaciones básicas mencionadas. Es cuando se empieza a aplicar este pensamiento a cosas como las externalidades del mercado, el comportamiento humano, la desestabilización del clima, el exceso de recursos, etc., cuando se empieza a ver la utilidad y el poder de este tipo de método. Es más, aunque pueda parecer de sentido común técnico, cuando se trata de entender nuestro sistema social y sus comportamientos resultantes, en particular sus resultados negativos, al presenciar las respuestas políticas y sociales a estos males, te das cuenta de que este tipo de enfoque no se reconoce ni se utiliza ni remotamente. Si así fuera, por ejemplo, se reformaría todo el sistema de justicia penal, porque la forma de determinar la causalidad se reduce casi por completo a una perspectiva supersticiosa de autonomía humana al libre albedrío, sin reconocer las fuerzas sociales sistémicas que afectan a la vida y el comportamiento de las personas.
vinculando todo tipo de fenómenos sociológicos como el papel de la economía. Si la sociedad comprendiera realmente y se preocupara por los comportamientos aberrantes como la delincuencia violenta, los delitos contra la propiedad, etc., nos centraríamos en las fuerzas sociológicas sistémicas que generan el comportamiento, no en cómo instituir la culpa y castigar a las personas. Este es un pequeño ejemplo. Además, una comprensión más profunda de este tipo de pensamiento también nos permite buscar mejor los puntos de apalancamiento, una vez más, es decir, los lugares dentro de un sistema determinado que pueden ser manipulados y utilizados y aprovechados con fines de transición, avanzando idealmente hacia una estructura más sostenible y humana. Y finalmente, el cuarto y último aspecto que menciona son las relaciones estructurales de comportamiento de un sistema, que es la perspectiva más holística del comportamiento del sistema. ¿Qué hace el sistema? Por eso utilizo continuamente la palabra estructuralismo como una forma irónica de describir esta filosofía en relación con la observación y el cambio socioeconómico. Y la conclusión es sencilla, como ya se ha comentado. Los sistemas tienen gravitaciones de comportamiento particulares, no son neutrales y la tarea más crítica desde un punto de vista comunicativo es difundir el evangelio de que la base de nuestra supervivencia en este planeta, el sistema de economía que empleamos, se expresa de tal manera, de forma endógena, que solo puede y conducirá a un desastre ecológico y social si se deja sin disminuir, lo cual es demostrable por este tipo de análisis a nivel de sistema. Y cuando digo que se deje sin freno, no me refiero simplemente a inspirar a la gente para que corra a su congresista, el representante político de su circunscripción, y le pida más legislación, o le exija más actividad institucional para frenar tal o cual comportamiento de los agentes económicos, porque obviamente eso no es suficiente. La gran falacia es que la institución del gobierno estatal sirve de influencia equilibradora de retroalimentación negativa que tiene la capacidad de mantener a raya todos los elementos destructivos de la economía generadora de bucles de retroalimentación positiva. Creo que fue Milton Friedman quien dijo que el gobierno debería ser simplemente el árbitro del juego del mercado, no una interferencia. La desafortunada realidad es que ese mismo juego de mercado incentiva y, en última instancia, permite que los intereses comerciales especiales paguen a ese árbitro como un mecanismo de ventaja competitiva a nivel de sistema y en realidad, es contraintuitivo porque sería de otra manera. Seamos coherentes una vez más. En el desastre político estadounidense, tienes a gente como Bernie Sanders que está tratando de armar una política de sentido común muy básica para sofocar y revertir toda la desigualdad y la destrucción ambiental que proviene del poder comercial. ¿Y qué éxito ha tenido? Incluso con todos los años y años de énfasis. La desigualdad no es algo nuevo de lo que hemos estado hablando. Cada año se agrava y se agrava, es noticia de primera plana en algunos casos junto con el desastre ecológico. Así que el conocimiento y la conciencia de todo esto está ahí. Esto no se oculta, pero ¿cuál ha sido el éxito de Sanders? Y por cierto, esto no es una crítica a él en absoluto. Es un reconocimiento del hecho de que el gobierno está invariablemente dividido entre ser una herramienta para la ventaja competitiva comercial junto con, en total contradicción, por supuesto, ser una herramienta para tratar de hacer lo correcto para sofocar, reducir y compensar las consecuencias negativas del capitalismo como la mayoría de la gente en una democracia de trabajo querría, ¿verdad? Nadie quiere que todo se incendie, nadie quiere que sus hijos sean envenenados, nadie quiere ser pobre en una choza mientras los multimillonarios se desbocan. Y por lo tanto este es el papel tradicional en el que la gente piensa en términos de gobierno y por supuesto, gravitan hacia él pensando que es en última instancia la solución. El problema es que todo está ya completamente comprometido. De hecho, concluiré diciendo que si se modelara esta dinámica entre el poder estatal y el comercial, el gobierno frente al libre mercado en esa falsa dualidad, el mercado siempre ganará. Está ganando y siempre lo hará mientras la estructura se mantenga porque no hay una división real entre estas dos entidades. El gobierno, como sabemos, es una consecuencia de la estructura comercial capitalista, la estructura capitalista está en control, no los políticos o, más exactamente, el sistema está en control. Así que voy a parar aquí por hoy. Lo siento, no he llegado a la siguiente pregunta. La próxima vez, revisaremos esas preguntas. Por cierto, estoy considerando cambiar la imagen del podcast, Revolución Ya. Podcast. Mi tierra ardiente de dibujos animados parece un poco trillada en este momento. Creo que podría hacer algo un poco más interesante visualmente.
Así que si alguien por ahí tiene un don para la creación de logotipos y le gustaría presentar algo, que no pierda mucho tiempo, pero si tiene alguna idea y quiere donar algo de diseño gráfico, se lo agradecería porque estoy haciendo demasiados malabares. Así que siéntase libre de enviar por correo electrónico cualquier idea si le interesa y este programa es traído a usted por mi Patreon. Volveré muy pronto para continuar esta exploración. En algún momento probablemente voy a tener que dejar de lado el podcast a medida que profundice en los proyectos en los que estoy trabajando, pero voy a hacer todo lo posible para mantener esta cosa tan consistente como pueda. Y me disculpo por la inconsistencia general a veces con mis plazos de entrega de los miércoles que parece que pierdo casi todo el tiempo, pero estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Muy bien amigos, cuídense y tengan unas buenas vacaciones, sea lo que sea que eso signifique para ustedes. Adiós.